se le da esa conformación de unirse a las proteínas, ¿no? El coenditin sulfato, este también contribuye a la fuerza tensil, da la elasticidad a cartílagos, tendones, ligamentos, paredes de la aorta, en tejidos normalmente también distendibles. El dermatansulfato tiene esta fórmula, también tiene un grupo amino, también tiene un grupo ácido, pero a diferencia del coenditin y del ácido hialurónico, presenta un grupo azufre. Miren, aquí tiene un grupo sulfato, por eso se llama dermatansulfato, y este forma parte de estructuras como la piel, vasos, los vasos, el corazón y los pulmones que todo el momento se están contrayendo. Tenemos al queratansulfato, que forma parte de la queratina. Esta es su estructura, es otro tipo de enlace, es un poquito más complejo. Este queratansulfato, junto con la queratina, puede estar presente en la córnea, cartílagos, huesos, en las uñas y en el cabello. La heparina tiene otro tipo de estructura porque es un ácido glucurónido sulfatado, o se llama glucosamina sulfatada, donde tiene el grupo amino, el enlace que presenta alfa 4, pero la diferencia es de que tiene un grupo sulfato doble. Miren aquí y aquí. Es más complejo. En el examen no se les va a pedir que dibujen o que escriban la fórmula, pero sí más o menos que sepan los componentes que tiene. La heparina es utilizado como anticoagulante, facilita la unión de antitrombina con la trombina y inhibe la coagulación de la sangre. Esa es su función de la heparina. También utilizada en el laboratorio como anticoagulante para obtener plasma. Eso respecto a los heteropolisacáridos de los glicosaminos glucanos. Por eso dice glicosamino, porque tienen grupos aminos y tienen grupos ácidos. Uno que es diferente se llama heteropolisacárido, la mureína. Ustedes ya han debido tal vez avanzar en bacteriología, que se encuentra formando parte de la pared celular de las bacterias. Es una característica que tiene la pared celular. Aquí vemos la pared celular de las gram positivas. Miren, todo este color rosadito es el peptidoglucano llamado mureína. Y en las gram negativas es un poquito más pequeño. También es el peptidoglucano o mureína. Esta pared celular es lo que le da, se podría decir, la protección a la bacteria, es la parte más dura que posee la bacteria y gracias a esto también presenta su resistencia a los fármacos. Está formado por N-acetilglucosamina y ácido acetilmuránico unidos mediante enlaces beta. Y gracias a estos enlaces beta es que la mureína adquiere esta forma, se podría decir, forma la parte de la pared celular, que no es lo mismo membrana celular. La membrana celular es más permeable, en cambio este es más rígido, ¿no? Aquí está, esta parte rosada es el peptidoglucano, que es un hidrato de carbono, es un polisacárido, heteropolisacárido, y en las gram negativas es este el peptidoglucano. Con este hidrato de carbono terminamos la parte de lo que es las características estructurales y funcionales de los carbohidratos. Otro tema que comenzamos sería la homeostasis de la glucosa, que significa equilibrio. La homeostasis de la glucosa es el equilibrio de la concentración de la glucosa en nuestro organismo. Entonces, esta glucosa que nosotros consumimos bajo la forma de di o polisacárido es la glucosa que nos mantiene, como sus funciones hemos indicado, para la actividad de generar energía tanto a nivel celular, a todas las estructuras, ayudarnos a formar estructuras para la síntesis, contracción muscular, para la neurotransmisión, para que funcionen bien las bombas de sodio y potasio. En cuanto a las funciones del ATP, donde el ATP proviene de la glucosa. O puede ser también la galactosa, también puede darnos energía y la fructosa también puede darnos energía.
pero de las tres, la que más utilizamos es la glucosa. Como les decía, la glucosa obtenemos a partir de la lactosa, de la sacarosa, que son disacáridos, o lo obtenemos del almidón, que es abundantemente encontrado en los alimentos. O también podríamos obtener de los depósitos de glucógeno que tenemos almacenado en nuestro organismo. La glucosa es consumida por todos los tejidos, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y también es consumida por el cerebro. El cerebro necesita, es glucolítico estricto, bastante azúcar, necesita para todo su proceso, que es la neurotransmisión y todo lo que se lleva a cabo dentro de estas células. La glucosa sobrante normalmente se convierte en glucógeno por un proceso que se llama glucogénesis. Este proceso de glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis van a llevar para el segundo parcial. Todo el contenido que yo avance, no sé si a mañana no creo terminar, pero seguramente el martes vamos a terminar el contenido. Hasta ahí va a ser el primer parcial, jóvenes. Hasta todo lo que terminemos con el temario en este caso. Ahora, para los niveles de glucosa en la sangre, esto no he modificado, es hasta 100. La concentración de glucosa en la sangre tiene límites de 70 hasta 100. Hay laboratorios que manejan de 70 a 100, 110 y hay laboratorios que manejan de 75 a 115. Ahora se está manejando mediante todo el sistema de endocrinología para manejar la diabetes, normalmente hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Qué significa 100 miligramos por decilitro? Esto les he explicado en el laboratorio. Existe, sí, para los que no han venido, significa 70, 71, 72, hasta 110 miligramos de glucosa por cada 100 ml de sangre. Eso significa este valor de glicemia. El metabolismo de la glucosa es regulado por el páncreas. El páncreas es el que regula las concentraciones de azúcar en la sangre mediante dos hormonas. Tenemos la insulina y tenemos el glucagón. La insulina es una hormona secretada en condiciones de hiperglicemia. Cuando consumimos mucho azúcar, el páncreas inmediatamente empieza a liberar lo que es la insulina. Y el glucagón es liberado cuando no comemos, en estados de ayuno. Cuando entramos en estados de ayuno, se llama hipoglicemia. Empieza a bajar el azúcar en la sangre. Cuando baja el azúcar en la sangre, el páncreas libera el glucagón. ¿Qué hace la insulina? Al haber hiperglicemia, disminuye los niveles de azúcar en la sangre. En cambio, el glucagón lo que hace es, como hay hipoglicemia, aumenta los niveles de azúcar en la sangre, como mediante rutas metabólicas. Aquí tenemos una imagen donde cuando hay poca azúcar en la sangre, es estimulado y va a llevar la estimulación al sistema nervioso y el sistema nervioso manda órdenes al páncreas. El páncreas inmediatamente libera el glucagón por las células alfa. Las células alfa liberan este glucagón y este glucagón activa lo que es la ruta de la glucogenólisis, que es sacar glucosa del hígado a partir del glucógeno, o activa la gluconeogénesis, que es formar azúcar a partir de sustratos que no sean carbohidratos, porque lo que nos estaría faltando es un carbohidrato. Y regulamos la glicemia. Pero cuando consumimos mucho azúcar, aquí en celestito está el azúcar, tenemos mucho azúcar en la sangre, se llama hiperglicemia, inmediatamente capta el sistema nervioso y manda al páncreas a que el páncreas libere la hormona insulina. Las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans, empiezan a liberar insulina y la insulina lo que hace es meter el azúcar a las células como el músculo cardíaco,
y el tejido adiposo. Entonces, estas tres células empiezan a captar mucho el azúcar y almacenarlo, perdón, empiezan a utilizar este azúcar y lo que hacemos es restituir la glicemia en la sangre, nivelar y que no esté concentrada la sangre, la glucosa en la sangre. ¿Cuáles serían los efectos de la insulina en nuestro organismo? Cuando la glucosa está elevada, lo que liberamos es insulina. Y la insulina tiene cuatro efectos, jóvenes. Estos efectos de la insulina en nuestro organismo es, quiero buscar esto. Los efectos de la insulina es de que aumenta el transporte de glucosa en la sangre. Entonces, a estos tres tejidos, al músculo esquelético, al músculo cardíaco y al tejido adiposo. Son los tres tejidos que reciben bastante azúcar cuando tenemos un exceso de azúcar por alto consumo. Dos, en las células aumenta la tasa de, en las células aumenta la tasa de utilización de glucosa, o sea, activa la glucólisis, que es el próximo tema que vamos a avanzar. Entonces activa la glucólisis para que esta glucólisis empiece a generar energía. Pero cuando hay mucha energía y nosotros seguimos comiendo el azúcar, tenemos que el exceso de azúcar estimula la síntesis de lípidos en las células del hígado y del tejido adiposo. Cuando tenemos mucho azúcar, este azúcar puede convertirse en triacilgliceroles, que es grasa, y puede convertirse en colesterol. Entonces, el azúcar se puede transformar en estas grasas. Cuando tenemos también mucho azúcar, tenemos mucho azúcar en la célula, inmediatamente podemos activar la síntesis de glucógeno, que se llama glucogénesis, y empezar a almacenar la glucosa tanto en el hígado como en el músculo. Entonces tenemos estos efectos de la insulina. Por el contrario, para cuando está disminuido los niveles de azúcar en la sangre, nosotros tenemos al glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón estimula en el hígado y en el músculo la degradación de glucógeno. Entonces empezamos a degradar glucógeno en el músculo y este glucógeno que se está degradando empieza a liberar glucosa al torrente sanguíneo debido a que la glucosa nosotros necesitamos de azúcar, en especial el cerebro. En el tejido adiposo aumenta la degradación de las grasas y glicerol, esto se llama lipólisis. La lipólisis es que la grasa se empieza a degradar para generar energía ante la demanda de la ausencia de la glucosa. Y en el hígado estimula la síntesis de glucosa a partir de sustratos que no sean azúcar, porque estamos sin azúcar, que podría ser aminoácidos, puede ser lactato o puede ser glicerol. Entonces el glucagón puede activar la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa, activar la glucogenólisis, degradación de glucógeno, y activar la lipólisis, que es la degradación de las grasas cuando estamos en estados de hipoglicemia. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes? No, doctora. No, doctora. Bien, el transporte de glucosa en el organismo, hemos hablado cómo ingresa, cómo se absorbe la glucosa, pero ahora nos toca hablar el transporte de glucosa de la parte del torrente sanguíneo hacia el interior de las células. Entonces, la glucosa es una sustancia poco polar, como tal, se podría decir que se difunde libremente en las membranas, pero sin embargo, para que ingrese dentro de la célula, necesitamos de transportadores específicos y esos transportadores reciben el nombre de GLUT.
Estos GLUTs se escriben con mayúscula, los GLUTs. No sé por qué está tan lenta. No sé si es mi computadora. Estos GLUTs son transportadores de glucosa, por eso se llaman GLUTs con mayúscula. La T es de transportadores y la GLU es de glucosa. Estos transportadores de glucosa son proteínas integradas en la membrana plasmática, son proteínas integrales que permiten el transporte de la glucosa normalmente en ambos sentidos, tanto para que ingrese la glucosa dentro de la célula como para que la glucosa salga fuera de la célula. Y se conocen hasta 12 transportadores, estos GLUTs, donde normalmente el GLUT1 se encuentra en todos los tejidos, ¿ya? Estos GLUTs se podrían encontrar en todos los tejidos. Aquí voy a hacer una célula. Ven, no me deja. Este de aquí va a ser una célula. Entonces yo tengo mis transportadores. El GLUT1, jóvenes, se encuentra en todos los tejidos. Quiere decir que todos los tejidos presentan al GLUT1. Entonces, en todos los tejidos, nosotros presentamos al GLUT1. Eh, este GLUT1 favorece la entrada de glucosa hacia el interior. Pero hay algo que les quiero mostrar, es que, por ejemplo, el GLUT2 está presente en el hígado y en el páncreas. El GLUT3 está en el cerebro. Del 4 les hablo después. El 5, intestino, testículos, riñón, y así sucesivamente tenemos el GLUT12. Este todavía no se lo conoce, los X todavía no tienen número, porque se sigue analizando a los transportadores de glucosa. Anfitrión. Ya, gracias. Aquí tiene. Creo que es mi computadora porque no me deja hacer nada. Tanto, tanto. Bien, continuamos. ¿Estás grabando, Josué? Edson era, doctora. Perdón, Edson. ¿Lo estás grabando? Bien. Continúo, Edson. ¿Estará Edson? Edson. Está dentro del grupo, pero le conoces a Franco para que yo le pida el video. Ya, gracias. Bien, entonces tenemos los GLUTs. Dentro de los GLUTs, que son los transportadores de glucosa, como les decía, todavía siguen investigando a los transportadores de glucosa, pero hemos mencionado aquí que el GLUT1 es el que se encuentra en todos los tejidos.
Aquí tenemos al GLUT1. Supongamos que esta célula es el hígado. Entonces este va a ser un hepatocito. Esta célula que va a ser un hepatocito, quisiera que observen en la pantalla y me digan qué GLUT presenta el hígado, aparte del 1. ¿Qué otro GLUT? Anthony, Natalia. El 7. El 7. ¿Cuál más? El 9 y el 10, doctora. No se ve mi 7, aquí voy a escribir. El 7, el 9, ¿nadie más? El 10. El 10, El 1 también podría ser. el 1 ya está aquí adentro, aquí está colocado. Es que como está en la membrana, le quería colocar ahí, pero no se observa. Entonces, ¿qué observamos aquí? Indicamos que estos GLUTs están presentes en nuestro hígado. Entonces, el GLUT1 está presente, el GLUT7 está presente, el GLUT9 y el GLUT10. ¿Cuántos GLUTs tiene el hepatocito? Tiene 4, jóvenes, 4 GLUTs, 4 transportadores de glucosa. Y lo que les quería indicar es que el GLUT4 es el que depende de la insulina. Es el único que depende de la insulina y es el GLUT4. Y este GLUT4 solo se encuentra en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo, en el músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo, el GLUT4. Si se fijan, no hay GLUT4 en el hepatocito, o sea que el hígado no depende de la insulina para tener azúcar dentro de la célula. Por eso es que cuando consumimos harto azúcar, el azúcar puede ingresar a todas las células sin necesidad de insulina. Pero cuando consumimos mucho azúcar y queremos que baje el azúcar, por su función de la insulina es bajar el azúcar, inmediatamente el GLUT4 es el que va a meter tanto al músculo cardíaco y al tejido adiposo. O sea que cuando hay hiperglicemia por alto consumo de azúcar, estos tejidos son los que reciben a la glucosa por la insulina, o sea, por órdenes de la insulina. Después, todos los otros tejidos presentan diferentes GLUTs. Por ejemplo, el cerebro, ¿qué GLUTs presenta? Camila, Denise, María Fernanda, Carola. El GLUT 3, el 6, el 9, el 8 y eso serían, doctor. Imagínense, igualito, tiene varios GLUTs, varios transportadores de glucosa y el cerebro no depende de la insulina. Entonces, esto les quería aclarar, de que el GLUT4, por eso está resaltado con amarillo, solo se encuentra en estos tejidos. Entonces, al, al estar presente en estos tejidos, la hormona hipoglicemiante, que es la que baja el azúcar en la sangre, no hay que confundirse que la insulina es la hormona que se secreta en condiciones de hiperglicemia, cuando comemos mucho, pero se llama hormona hipoglicemiante porque su función es bajar el azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué hace la insulina? Reduce los niveles de azúcar en la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué reduce? Porque promueve y mete a estos tres tejidos. Ojo que el tejido adiposo, el músculo y el corazón no solamente tienen el grupo 4, o sea, no solo dependen el, del GLUT4, porque ya han visto que el tejido adiposo puede tener otros GLUTs, el músculo puede tener otros GLUTs aparte del 4. De por sí, el tejido adiposo, el músculo y el corazón ya tienen el GLUT1, que está presente en todos. O sea que tampoco estos tejidos dependen de la insulina. ¿Eso les queda claro, jóvenes?
Sí, doctora. Entonces, pero que cuando hay mucho azúcar, el azúcar donde entra gracias a la insulina son en estos tres tejidos y por ende se reduce el azúcar en la sangre. Por el contrario, tenemos cuatro hormonas hiperglicemiantes, son hormonas que aumentan el azúcar en la sangre. Dentro de estas tenemos, esto es importante que anoten, que yo no he colocado aquí, tenemos un negro nomás escribiré, al glucagón, que es secretado en condiciones de ayuno normalmente, y por ende, ojo, que este es liberado en condiciones de hiperglicemia. O sea, cuando no como es cuando puede salir el glucagón. La adrenalina, normalmente, entonces no se olviden, el glucagón es activado en condiciones de ayuno, en condiciones de hiperglicemia. La adrenalina, por el contrario, es liberada en estrés agudo por la glándula suprarrenal, cuando estamos en estados de alerta, de tensión, de huida, entonces la adrenalina inmediatamente es liberada. Y lo que va a activar es el aumento de azúcar en la sangre. El cortisol es activado en estrés crónico. Me he olvidado los acentos, ¿sí? Estrés crónico. Y este cortisol normalmente es liberado igual por la corteza suprarrenal y el cortisol es liberado en estados de eh, estrés crónico, al decir en estados de penas, angustias, dolor, depresión. Entonces, el cortisol eh, es una de las hormonas liberadas por la corteza suprarrenal, que también estimula la degradación, perdón, la elevación de azúcar en la sangre. Se utiliza, y no solamente el azúcar, sino también está implicado en el metabolismo de las grasas. Finalmente tenemos a la hormona de crecimiento, que esto, como su nombre lo dice, en los niños siempre está activa porque están creciendo y ellos necesitan bastante azúcar para todo su proceso porque están en constante crecimiento y desarrollo y necesitamos tener eh, el azúcar elevado para que éste pueda aumentar y que ellos puedan rendir todo lo que necesitan para poder crecer. Entonces, el cerebro nos libera lo que es la hormona de crecimiento y esto lo que va a provocar es el crecimiento y desarrollo en los niños, ¿no? La, donde está la adrenalina es liberada por la médula suprarrenal, en la glándula suprarrenal, y está activa a que nosotros empecemos a liberar del glucógeno, glucosa al torrente sanguíneo, por eso nivela el azúcar en la sangre. El cortisol se libera de la corteza suprarrenal, igual libera y hace que el hígado, el glucógeno del hígado, libere la glucosa, pero no solamente eso. Este cortisol puede activar también al metabolismo de las proteínas y estas proteínas volverse glucosa, o sea, activar la gluconeogénesis. Y el glucagón, ya les he explicado, el glucagón tiene tres mecanismos. Hemos dicho que puede activar que el glucógeno libere glucosa al torrente sanguíneo, puede activar la lipólisis y puede activar la gluconeogénesis también, de que las proteínas se conviertan en azúcar, que se llama, o sea, los aminoácidos, que se llama gluconeogénesis. Y de esta manera, estas cuatro hormonas pueden regular la hipoglicemia, por ende se llaman hormonas hiperglicemiantes o hiperglucemiantes, que es lo mismo. La única hormona hipoglicemiante es la insulina. ¿Ya? Con esto acabamos homeostasis de la glucosa. Esperen un ratito que voy a abrir glucólisis. Dime.
El glucagón se activa cuando hay hipoglicemia, pero es considerada hormona hiperglicemia, hiperglicemiante. ¿Qué significa hormona hiperglicemiante? Significa que aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, el glucagón es hormona hiperglicemiante, pero se secreta en condiciones de hipoglicemia. ¿Comprende? Ya. Espérenme que voy a abrir un PowerPoint de glucólisis. Uy, tenemos 10 minutos. Avanzaré un poquitito y hay que correr a la parte práctica. Entonces, continuamos con glucólisis, jóvenes. La glucólisis es un proceso catabólico, es un proceso, siempre que termina en lisis, es un proceso catabólico de degradación. Es un proceso donde se lleva a cabo la glucólisis en todas las células del organismo. Esta glucólisis normalmente deriva del griego glicos, azúcar, y lisis, ruptura. Quiere decir que vamos a quebrar o degradar a la glucosa. La glucosa es el azúcar es el azúcar que se encuentra dentro de la célula. También se conoce como el ciclo Ender-Melier-Hof, puede conocerse. Su localización celular es en el citoplasma. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma de todos los tejidos. Todas las células pueden metabolizar a la glucosa normalmente. Ocurre en el citoplasma. Ahora, es una vía de catabolismo de degradación de carbohidratos donde podríamos decir que a la glucólisis no solamente ingresa la glucosa, puede ingresar la galactosa y puede ingresar la fructosa. No es específica de la glucosa, pero el que vamos a avanzar ahora es el de la glucosa. Y ya para el segundo parcial vamos a hablar del metabolismo de la galactosa y de la fructosa para ver que también pueden ingresar a la glucólisis en algún punto. Esta vía es de oxidación de la glucosa, es una vía oxidativa donde oxidación es la pérdida de protones y electrones que cuando va oxidándose, la glucosa de 6 átomos de carbono se convierte en 2 moléculas de piruvato. ¿Y qué es el piruvato? Es una molécula de 3 átomos de carbono. Va a depender si la célula presenta oxígeno o no presenta oxígeno, si la célula tiene o no tiene mitocondria, para continuar. O sea, la glucólisis de glucosa a piruvato. En el momento que llega a piruvato se llama glucólisis. Ahora, de ahí va a depender si se va a glucólisis anaeróbica o se va a glucólisis aeróbica, dependiendo de la demanda, dependiendo si la célula tiene mitocondria o si existe oxígeno. Normalmente las células que carecen de mitocondria son los glóbulos rojos y por ende los glóbulos rojos siempre su glucólisis es anaeróbica.
¿Cuáles son las funciones de la glucólisis, jóvenes? Es producir energía en forma de, energía, de ATP, adenosintrifosfato, y la mayor fuente es producir NAT reducido. El NAT reducido, ya han avanzado con la doctora Rosemary Yáñez, es la vitamina B3 activa. La vitamina B3 es el NAT, que posteriormente este NAT va a ir al proceso llamado cadena transportadora de electrones a generar y fosforilación oxidativa y generar ATP. O sea que este NAT se va a convertir en ATP siempre que haya oxígeno. Mientras tanto, el NAT no se convierte en ATP y la ganancia de energía de la glucólisis va a ser menor. Entonces, puede haber una glucólisis aeróbica en la presencia de oxígeno y una aeróbica en ausencia de oxígeno. El músculo esquelético, la glucosa es la vía de generación de ATP y este ATP que genera el músculo generalmente se utiliza para una contracción muscular normal o para una contracción muscular activa cuando están haciendo ejercicios también. Y es una vía rápida de conseguir azúcar, la glucólisis. Puede generar productos intermediarios porque en la glucólisis generamos primeramente la glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato se puede ir a la vía pentosa fosfato, a la vía del ácido urónico, se puede ir a la síntesis de glucógeno o puede irse o continuar con la glucólisis hasta producir piruvato y posteriormente acetilcoenzima y continuar con el ciclo de Krebs. Y en el interín, jóvenes, se puede producir sustratos intermediarios que cumplen otras funciones en el organismo que vamos a ver más adelante. En el tejido adiposo, la glucólisis provee de la dihidroxiacetona fosfato y el glicerol fosfato. Esta dihidroxiacetona y este glicerol fosfato, que son triosas, son importantes para la síntesis de las grasas. Cuando tenemos mucho azúcar, necesitamos el glicerol y el glicerol proviene de la glucólisis para almacenar como triacilglicerol, que vamos a avanzar también. A medida que vayamos avanzando grasas, ahí vamos a avanzar. El piruvato pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica siempre y cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima, pero ese proceso es bien complejo. Yo les voy a explicar porque posteriormente, cuando hay la conversión de piruvato a acetil, es un proceso largo, grande, complicado, y después recién el acetil puede ingresar al ciclo de Krebs. Y a ciclo de Krebs va a continuar el doctor René González. Yo les voy a explicar hasta ahí. Permite que los tejidos, ahorita solamente les estoy hablando, la ruta les explico paso a paso, yo creo que mañana. Permite que los tejidos, como el tejido esquelético, sobrevivan de la anaerobiosis. Los eritrocitos, al no contener mitocondria, lo que les decía, siempre la glucólisis es anaeróbica y la glucólisis anaeróbica solo genera 2 ATPs. En cambio, la aeróbica genera 32, genera mayor cantidad de energía. Los glóbulos rojos se generan 2 ATPs y esos 2 ATPs es para su propia energía, es muy poquitito. Su importancia de la glucólisis es mantener la glicemia, porque mientras la glucólisis esté activa, el azúcar que comemos ingresa a la célula y se degrada, y se degrada, y se degrada. Entonces es una manera de mantener el azúcar normal en la sangre. ¿Cuál es el valor del azúcar normal en la sangre, Camila? Camila. Entre 70 a 110, doctora. Ajá. 70 a 110, ¿qué? Miligramos por decilitro, no te olvides. Entonces, mantiene la glicemia. Cuando tenemos mucho azúcar, podemos reservarlo como glucógeno, puede irse a la vía pentosa fosfato, a la síntesis de nucleótidos y otros compuestos. Es el principal combustible para el encéfalo, las gónadas, etcétera, para todos los tejidos, riñón, hígado, pulmón, todos. Y normalmente genera productos intermediarios como el 2,3-bifosfoglicerato, que va a ir a actuar sobre la hemoglobina. Cuando estamos en las alturas, este 2,3-bifosfoglicerato hace que la hemoglobina suelte el oxígeno más rápido para oxigenar los tejidos en las alturas, porque a mayor altura
baja la presión de oxígeno y por ende nos puede dar el mal de altura. Para que no haya mal de altura, este intermediario de la glucólisis hace que la hemoglobina suelte el oxígeno. El 3-fosfoglicerato es importante para formar serina y la serina para formar eh, glicina. Y no saben la importancia de la glicina, jóvenes. La glicina sirve para formar adenina, guanina, pirimidinas, glutatión para formar purinas, o sea, el 3-fosfoglicerato produce serina y la serina produce glicina. Y la glicina, que es un aminoácido, es muy usado en diferentes moléculas de nuestro organismo, muy importante. La dihidroxiacetona 3-fosfato forma el glicerol para los triglicéridos y el piruvato puede dar lugar a la alanina, que la alanina es un aminoácido. Es un aminoácido no esencial que deriva del piruvato. Y posteriormente la acetilcoenzima, que podría irse al ciclo de Krebs. Si hay mucho, se puede ir a la síntesis de las grasas o a la síntesis de colesterol. Las fuentes de carbohidratos, normalmente nosotros en esta diapositiva vamos a quedar, hasta ahí vamos a avanzar. Las fuentes de glucosa, generalmente nosotros al azúcar la obtenemos de manera exógena. Podemos obtenerla de manera endógena, pero de nuestro almacenamiento, del hígado o del músculo, pero del músculo solo es para aporte de contracción. El músculo ya hemos dicho que no aporta con el azúcar al torrente sanguíneo, el que aporta es el hepatocito. Nuestra principal fuente de glucosa es el almidón, que se encuentra en el arroz, el fideo, la papa, la yuca, los alimentos ricos en almidón. Esta es la mayor fuente, que es un homopolisacárido. La otra fuente endógena es el glucógeno, que está almacenado en nuestro hepatocito. Otra fuente de glucosa es la sacarosa, que es el azúcar de las frutas, de las verduras, y el azúcar común con el que tomamos el café, el té, o sea que lo que más consumimos, el azúcar. La lactosa, que es el azúcar de la leche, frecuentemente no todos consumen leche todos los días, por eso nuestra mayor fuente es el almidón, porque casi la mayoría comemos o arroz, o papa, o fideo. Y la lactosa, que es un disacárido que proviene del azúcar de la leche. Y la fructosa, como decíamos, que viene en forma de la sacarosa, del azúcar de las frutas, pero no solamente la sacarosa está en las frutas, en las verduras dulces, la sacarosa está en las jaleas, en los refrescos, viene de manera, se podría decir, exógena como aditivo. Entonces, esas son el aporte y ya sabemos que todos estos, la glucosa, la galactosa se absorben con sodio en el intestino y posteriormente pasan al torrente sanguíneo y ahí son distribuidas para que sean metabolizadas el azúcar. Esta glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Aquí está, todo este fondo es el citoplasma. Esta es la glucólisis, donde la glucosa se convierte en piruvato. Entonces, jóvenes, en esta parte quedamos de glucosa a piruvato. Y una vez que les explique esto el día de mañana, porque es larguito, les voy a explicar. Voy a avanzar lo más que pueda glucólisis. Y en este momento aquí quedamos. ¿Les parece? Está bien, doctora. Muchas gracias, Edson. Y no sé quién más me ayudó al último. ¿Cuál es tu nombre? ¿Anthony? Muchas gracias, Anthony. Entonces le pregunto a Franco, les agradezco. Nos vemos mañana. Mañana la clase es a las 2 o a las 2:15, joven.